Licen, buenas noches. Muchas buenas, compañerita. Bienvenida al desarrollo de la presentación. Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenida, doña Marita. Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Doña Rosita, Buenas bienvenido. Un noches. gusto tener clases. Bueno, mis estimados amigos, bienvenidos al desarrollo de una nueva semana, después de una semana bastante cortita que nos toca, después de este largo feriado que hemos tenido, de este periodo que hemos tenido de carnaval. Nos estamos reincorporando en todas las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades que tenemos preparadas para esta hora de clase. Entonces iniciamos como es de costumbre, vamos a iniciar con las actividades que corresponden al material para la presente tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en unidad número 6, Independencia de América Latina, con el tema número 4 y el último tema previo al ingreso ya del test correspondiente a la unidad número 6. Este último tema, el tema número 4, es el proyecto bolivariano. Vamos a ver un poquito cómo está estructurado, cuál fue los ideales de Simón Bolívar en relación a la conformación de un gran Estado. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y tienen las instrucciones. Recuerden que todo trabajo es individual, deben leer el compendio, en este caso, de la unidad 6, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Tienen las siguientes actividades. Dice, conteste las siguientes preguntas. Menciona cuál fue la idea de unidad latinoamericana desde la crisis del Imperio Español en América. La siguiente dice, describe cuál fue la propuesta de Bolívar. Y por último, la tercera dice, mencione los eventos más relevantes del Congreso de Panamá. Esos son los temas que ustedes tienen para el desarrollo de la presente tarea. Ustedes tienen aquí las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y tienen la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6, el proyecto bolivariano del la semana número 4, perdón, correspondiente al 21 de febrero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 21. La fecha límite será el 28 de febrero y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de marzo del 2023. Hay que sigan cumpliendo con todas las actividades. En esta primera etapa, me imagino que van a tener una pequeña dificultad para la entrega de las actividades, porque obviamente la plataforma se encuentra inhabilitada para el desarrollo de todas las actividades. De pronto ustedes habrán ya tratado de ingresar a la plataforma, pero no es posible. Si esperemos que hasta el día de mañana ya todo se regrese a la normalidad en relación a estas actividades. Iniciamos con el proyecto bolivariano, la propuesta de Bolívar, el ideal de unidad. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de este idealismo de un gran Estado que tuvo Simón Bolívar. ¿Quién fue? Prácticamente vamos a ver si es que realmente Simón Bolívar fue el mentalizador de toda esta idea de esta estructura, o simplemente él fue quien lo ejecutó después. Vamos a ver esto en el siguiente temario que nosotros vamos a ver a continuación. La ideal de la unidad hispanoamericana fue una aspiración desde que comenzó la crisis del Imperio Español en América, y como ya habíamos visto anteriormente, todos los procesos que se desarrollaron para que obviamente sucumbiera, para que se debilitara el Imperio Español, tanto en suelo europeo como obviamente en suelo americano. Eso fue una etapa en la cual prácticamente se debilitó a un 100% el Imperio Español. Prácticamente todos los precursores de la independencia la mencionaron en sus charlas y plasmaron en sus escritos. Por ejemplo, Eugenio Espejo. El precursor quiteño formuló un plan insurreccional para el continente y en varias de sus obras planteó la integración económica. Sus discípulos Morales y Quiroga conspiraron con patriotas de otras ciudades para un levantamiento simultáneo en las capitales hispanoamericanas. El peruano Vizcardo y Guzmán durante el año 1748-1798 analizó la situación desfavorable de América del Sur en el mercado mundial,
lo que decía que solo cambiaría por la independencia y unión de todos los pueblos latinoamericanos. El venezolano Francisco de Miranda, durante los años 1750 y 1816, concibió la idea de una sola organización insurgente secreta para todo Hispanoamérica. La logia Lautaro, que fundó en Londres y logró tener sucursales en varias capitales, además planteó la futura constitución de un solo estado constitucional, que él llamaba el incanato. En los gritos de Dolores en México y las juntas de Santiago y de Caracas se proclamó la necesidad de la Confederación Hispanoamericana. Dicho de otras palabras, un mega estado conformados por todos los territorios liberados del yugo español. En cuanto a la propuesta de Bolívar, el libertador Simón Bolívar y Palacios durante el año 1783-1830 compartía estas aspiraciones y desde que fue a Londres en el año de 1810 como embajador de la Junta de Caracas hablaba de una confederación de América, como lo recoge la prensa británica. En el año de 1814, ante los soldados del ejército patriota que llegó a Pamplona después de su retirada del territorio venezolano, proclamó: para nosotros la patria es América. Eso lo repite en documentos de 1815, especialmente en su famosa Carta de Jamaica, en la que sintetiza su enorme proyecto continental de buscar la unidad de los estados que surgirían de la lucha de emancipación y liberación del yugo español. Aquí a continuación tenemos un pequeño extracto de la Carta de Jamaica y vamos a ver cuáles son las características fundamentales en las cuales se fundamenta Simón Bolívar. Bolívar le escribe en septiembre de 1815, cuando se aliaba en la ciudad de Kingston, en la isla de Jamaica, tras fracasos militares y frente a un futuro muy complicado. Sin embargo, no se deja ganar por el desaliento y en ella profundiza en el ser de América para proponerle un camino y un destino. Tarde o temprano la libertad triunfará, advierte y explica su sueño de una América unida, la más grande nación del mundo, menos que por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Unión fundada en la identidad de la lengua, las costumbres y la religión, que ligue sus partes entre sí y con todo, solo la unión permitirá que los pueblos superen sus debilidades, concluyó en este pequeño extracto de la Carta de Jamaica que escribió Simón Bolívar. En relación a la unidad gran colombiana, la idea de la Gran Colombia fue originaria de Francisco de Miranda, no fue de Bolívar, pero Bolívar fue quien la ejecutó. Pregunta de examen puede ser esto: ¿quién la idea de la Gran Colombia fue de? Ya saben de quién fue, no fue de Simón Bolívar, fue de Francisco de Miranda, pero Bolívar fue quien la ejecutó. El Congreso de Cúcuta, instalado el 30 de agosto de 1821, fundó la República de Colombia con los departamentos de Venezuela, Cundinamarca, la actual Colombia, y Quito, lo que hoy es el actual Ecuador. Nuestro país no tuvo representante en el Congreso, pues había vuelto a caer bajo el dominio español. Luego de los intentos revolucionarios entre 1809 y 1812, además de dictar la ley fundamental, eso quiere decir una constitución, en este caso de Colombia, el Congreso de Cúcuta eligió a Bolívar presidente de la República y a Santander vicepresidente. Bolívar había de luchar por conservar la unidad de la Gran Colombia hasta el momento mismo de su fallecimiento, de su muerte. Aquí tenemos también un pequeño extracto en cuanto a los procesos de unidad que se vinieron dando. En relación del Congreso de Panamá, el Congreso Conflictiónico de Panamá reunió a la República Hispanoamericana con la asistencia de observadores de otras naciones. Fue convocado por Simón Bolívar desde Lima el 7 de diciembre de 1824. Se celebró en la ciudad de Panamá el 22 de junio al 15 de julio de 1826. Bolívar ya había planteado la idea del Congreso una década antes de esta fecha. En la Carta de Jamaica a Anfictionia era la confederación de las antiguas ciudades griegas para asuntos de interés general, de interés particular. Eso era lo que Bolívar tenía en mente al llamado anfictiónico.
una confederación de los pueblos de las mismas culturas para enfrentar juntos los problemas. Realizado en Panamá, el Congreso tenía un gran simbolismo. Parece que sí, el mundo hubiese de elegir su capital, el Istmo de Panamá sería señalado para este augusto destino. Entonces aquí tenemos también una síntesis en cuanto a las actividades que se vinieron dando en el desarrollo del Congreso de Panamá. Colocado como está en el centro del globo, diría Bolívar en la invitación cursada como presidente del Perú. Bolivia insistió en que su objetivo era la Confederación de los Pueblos Hispanoamericanos. Santander, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo de Colombia, decidió por su parte invitar también a Estados Unidos de América y a Brasil, lo que desvirtuaba el propósito del Libertador, organizarse las repúblicas hispanoamericanas para luego en bloque negociar con las naciones de otras culturas o regímenes políticos. Asistieron las delegaciones de Centroamérica, la Gran Colombia, México y Perú, que representarían 11 naciones establecidas el día de hoy. Chile, Argentina y Bolivia no asistieron, tampoco Brasil. Delegados de los reinos de Gran Bretaña y Holanda pidieron participar como observadores. El Libertador Bolívar no asistió, pues era una reunión de plenipotenciarios y no de jefes de Estado. Hubo 10 sesiones formales y muchas informales. Los documentos finales declararon el carácter irrevocable de la independencia hispanoamericana, el principio del uti possidetis iuris. Esto es una determinación en latín. Esto significa posee lo que estabas proyectado, para delimitar los territorios, el deseo de lograr una paz justa en España, el principio de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos internacionales, la ciudadanía común de los habitantes de las naciones firmantes y también el rechazo de la trata de esclavos. Esos fueron uno de los temas más preponderantes de este proceso, a la que se calificó como crimen contra la humanidad. Todos los procesos de esclavitud se los declaró y se los estableció dentro de las diferentes constituciones como una actividad fuera de lo normal, como crímenes. Se suscribió además el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua y otro de formación de un ejército naval y terrestre conjunto cuando cualquiera fuere atacado, cualquiera de los territorios fueren atacados, estarían siempre protegidos. Estos son los eventos más preponderantes que se trataron dentro del Congreso de Panamá. Esas son las actividades. Aparte de esto, vamos a ver un poquito más y vamos a tratar en relación vamos a ver un poquito de la biografía de Simón Bolívar. Vamos a ampliar un poquito más el tema. Simón Bolívar, el libertador de América, nació el 24 de julio. Vamos a ver cuáles son las actividades más preponderantes que obviamente están constituidos dentro de su biografía. A Bolívar no se le puede ver por encima del hombro, ni como general, ni como estadista, ni como escritor, ni como legislador, ni como tribuno. Bolívar es uno de los más complejos y hermosos especímenes de la humanidad. Así lo determina Rufino Blanco Fombona, un escritor diplomático y editor venezolano. Ese es el pensamiento dentro del cual lo describe a Simón Bolívar. Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América, fue un militar y político venezolano que por 20 años combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783 en una familia de origen vasco de la hidalguía criolla venezolana. A los 14 años ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los valles de Aragua, del cual había sido coronel años atrás su propio padre. En julio del año siguiente, cuando fue ascendido a subteniente, se anotó en su hoja de servicios valor conocido, aplicación sobresaliente. Bolívar supo cómo combinar el adiestramiento práctico en sus deberes militares y el aprendizaje técnico de materias fundamentales para la formación castrense, como matemáticas, dibujo, topografía y física.
Pues prácticamente no solamente fue estructurado o fue instruido solamente sobre actividades militares, sino que también fue obviamente instruido en otras disciplinas que le permitió obviamente estar al tanto de otras disciplinas o de otras técnicas que al futuro le serviría también en los procesos de combate que obviamente lo iba a conllevar. Tras la caída de la Primera República de Venezuela durante los años 1810-1812, se exilió en Cartagena y buscó ayuda de la Nueva Granada para recuperar su país. El 14 de mayo de 1813 dirigió la campaña Admirable, que inició en San José de Cúcuta, en Colombia, para combatir las fuerzas enemigas, para llegar el 6 de agosto del mismo año hasta Caracas, Venezuela. Su desempeño fue admirable a tal grado que fue proclamado como el libertador. A partir de ese momento, lideró el destino de su país en la Segunda República de Venezuela durante los años 1813-1814, hasta la violenta reconquista española. Nuevamente Bolívar se dirigió a la Nueva Granada en busca de apoyo. Desde ese lugar lideró un ejército para unificar las provincias de Santa Fe y Tunja, para someter a las fuerzas realistas de Santa Marta, Colombia, pero fue derrotado en Cartagena por sus rivales, por lo cual huyó a Jamaica, donde obviamente ustedes acabamos de ver anteriormente, también escribió la Carta de Jamaica y otras determinaciones más. Durante su estancia en Jamaica, Bolívar publicó el 6 de septiembre de 1815 la carta nombrada Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, también conocida como la Carta de Jamaica. El texto fue una respuesta al inglés Henry Cullen, quien reveló cierto interés por los movimientos independentistas en América. En el documento, Bolívar ofreció una descripción detallada de los diferentes territorios y de sus particulares sistemas económicos. Es probable que el conocimiento fuera obtenido de sus campañas a lo largo de América y también buscaba el apoyo económico de Inglaterra. A continuación, el 15 de febrero de 1819, durante el Congreso de Angostura, anunció el discurso de Angostura, uno de sus escritos más sobresalientes que elaboró durante su vida. En el documento presentó un proyecto de constitución y la adveniencia siguiente, los emergentes estados nacionales y sus instituciones deberían responder a sus necesidades propias sin formar o sin tomar modelos de otros países. Después Bolívar continuó con sus batallas a favor de la libertad. El 7 de agosto de 1819 cruzó la cordillera de los Andes y venció a las tropas españolas en la batalla de Boyacá. Por tal motivo consiguió la independencia de la región de Nueva Granada, en específico del territorio actual de Colombia. 2 años después, el 24 de junio de 1821, tras una tregua, aseguró la independencia de Venezuela al derrotar a los españoles en la batalla de Carabobo. Una de las grandes esperanzas de Bolívar fue la gran confederación de todas las antiguas colonias españolas de América, cuya inspiración era el modelo de los Estados Unidos. Por esta razón, convocó en el año de 1826 al Congreso de Panamá para organizar una confederación de naciones americanas que debían apoyarse de manera mutua y cooperar como socios para un bien común, la conformación de todo un mega estado. Sin embargo, no logró su cometido y quizás de esta situación anunciara su frase: he arado en el mar y sembrado en el viento. La oración refiere el sueño bolivariano de una gran nación americana, pero observó como un anhelo se incumpliría por las diferencias que existieron entre las nuevas naciones, entre los nuevos estados que se iban estructurando periódicamente. Entonces, y para finalizar, Simón Bolívar sobresalió entre sus contemporáneos por su inteligencia, voluntad y abnegación. Estas cualidades le permitieron combatir por la libertad de varias naciones. Al lado de José de San Martín, encabezaron movimientos a favor de la emancipación de los territorios americanos.
y el 7 de diciembre de 1830 falleció en Santa Marta, Colombia, y sus restos fueron transportados a Venezuela en el año de 1842, los cuales reposan hoy en el Panteón Nacional de esta ciudad. Esto como una pequeña semblanza, una pequeña síntesis de toda la vocación que tuvo Simón Bolívar, la participación brillante durante los procesos libertarios de los territorios latinoamericanos. Vamos a ver un poquito más, así fue la Gran Colombia de Bolívar, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes, también un poco en relación a esta formación, a este ideal de esta gran formación que tuvo Simón Bolívar. La República fue un ciclo decisivo para la independencia definitiva y el nacimiento de la República en el norte de Sudamérica. Vamos a iniciar. En el Congreso de Angostura, instaurado el 15 de febrero de 1819 por Simón Bolívar, dio comienzo a la República de la Gran Colombia el 17 de diciembre del mismo año. El fin de este periodo llegó en el año de 1830, un año después de la renuncia del Libertador. ¿Cómo se formó la Gran Colombia? Vamos a ver cómo se formó este gran estado. Aquí tenemos un pequeño mapa en el cual nosotros podemos observar los territorios que estaban anexados a este gran proyecto que tuvo Simón Bolívar. Después de las batallas de Pantano de Vargas y de Boyacá en el año de 1819, se constituye formalmente en el Congreso de Angostura la República de Colombia, la Gran Colombia, que para entonces se formó en los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca, lo que es hoy lo que fue la antigua Nueva Granada, gobernados por Bolívar como presidente, quien se consagraría en el poder mediante el Congreso de Cúcuta y con Antonio Nariño como vicepresidente. Cada departamento era gobernado por un vicepresidente para así crear una nación unitaria, una nación totalmente cerrada, una unidad, un solo estado sumamente grande y obviamente poderoso en diferentes etapas. En 1821 Panamá se une a la Gran Colombia y Bolívar inicia la batalla de Carabobo en la que derrotó al ejército de la Torre en el año de 1822. Quito aceptó integrarse en Colombia, pero Guayaquil continuaba defendiendo su independencia, por lo que Bolívar personalmente convence a los guayaquileños y que se anexaran. La entrevista de Guayaquil fue uno de los eventos más controvertidos de la campaña libertadora de Bolívar, pues la discusión con el libertador San Martín el 26 de julio duró apenas 2 días. Después de su nombramiento, el libertador marchó al sur durante 4 años para forjar la independencia del Ecuador y Perú, dejando a cargo del general Francisco de Paula Santander. Al retomar el poder en agosto de 1828, Bolívar tomó una postura dictatorial, eliminó el cargo de vicepresidente e hizo múltiples cambios de gobierno. También empezó, obviamente, por todos los problemas que se vieron dando, por la falta de lealtad, por eso fue lo que Bolívar tomó este tipo de decisiones. ¿Cómo fue el final del sueño de Bolívar? Vamos a ver cómo llegó a la parte final este gran sueño del libertador. En el año de 1830, las expectativas de unidad y desarrollo para Sudamérica que tenía el Libertador llegaron a su fin. Bolívar renunció ese mismo año, luego de la disolución de la Gran Colombia, en Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, y murió en Santa Marta a sus 47 años. Un hecho importante es el asesinato de Sucre, el sucesor elegido por el Libertador, quien camino de Bogotá a su residencia en Quito, fue abatido. Simón Bolívar muere con una sensación de derrota, pues según sus palabras, hemos estado arando en el mar, y es que la Gran República comenzó en épocas difíciles en la que el inconformismo con la situación política planteada por Bolívar aumentó.
pues la idea de una confederación de los Andes, Nueva Granada, Venezuela, Quito, Perú y Bolivia, no lograba a los independentistas, pues acababan de librarse del yugo español. No les acababa de convencer esta gran idea que tuvo Bolivia. Y pues en el año de 1828, en la reunión de la Convención de Ocaña, Santander rechazó la proposición de inducir la Constitución vitalicia. El partido de Bolívar seguía dirigiendo la Gran Colombia, pero en Perú se inició la lucha contra lo que el Libertador presentaba, por lo que perdió adeptos, terminando todo en una guerra entre Perú y Colombia, y en el año de 1829 dos nuevos generales se levantaron en armas en contra de el Libertador. Y en el año de 1830, el sueño de Bolívar acaba, pues se independiza Venezuela y Quito. Sucre, el fiel amigo del Libertador, muere asesinado, y así termina la Gran Colombia junto con la vida de todos los libertadores, especialmente de Simón Bolívar, quien obviamente desarrolló todo o estructuró todo, cristalizó todo este modelo que se iba desarrollando. Tenemos a continuación donde revivir la historia de la Gran Colombia. El Museo Quintana de Bolívar fue la casa de descanso que usó el Libertador en la época de la Gran Colombia. Fue construida en el año de 1800 para el virrey Amar y Borbón, y adquirida por el gobierno de la Nueva Granada para obsequiárselo a Bolívar como agradecimiento por sus gestas libertarias. Otro de los eventos preponderantes que nos recuerdan este proceso histórico es la construcción de la Catedral Primada de Colombia. Se dio entre el año 1807 y 1823, acogiendo el comienzo de la República. El templo cuenta con una gran tradición por ubicarse en la historia y concurrida Plaza de Bolívar. Y por último, el sur de la plaza principal de Villa La Lleva se ubica en la Casa Museo Antonio Nariño, que recoge toda la vida y obra de uno de los próceres más importantes de Colombia y gestor de la Constitución de la República. Esos son los eventos en los cuales obviamente se puede reconocer todo este gran evento que se vino dando durante esta etapa, y obviamente que son eventos bien preponderantes que todos y cada uno de nosotros debemos conocer cómo se fueron desarrollando estos eventos, hasta obviamente que han surgido efecto para gozar de todas las libertades que nosotros tenemos en la actualidad con una correcta y adecuada constitución que están estructuradas en cada uno de estos países. La historia de Colombia está llena de intereses, proezas y de libertad. Ya que descubriste cómo empezó la historia de las naciones colombianas, crea tus propias experiencias en el país más acogedor del mundo, y obviamente no solo en Colombia, sino en cada uno de los países que estaban conformando en aquella etapa este gran sueño de Bolívar, y que cada uno obviamente recoge su propia historia de acuerdo a sus características, de acuerdo a su topografía. Tenemos igual aquí en el Ecuador, tenemos museos, tenemos templos, tenemos casas donde estuvieron habitando en algún momento Simón Bolívar, y algunas otras actividades más que fueron preponderantes dentro del proceso histórico. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen planteadas para esta semana. Señores y señores, me despido de ustedes hasta la próxima hora que tenemos a continuación. Gracias, Licen.